Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema explosivo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algo que ha estado en boca de todos, algo que nos tiene a todos pegados a la pantalla y que, finalmente, parece que tiene una confirmación oficial. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en la confirmación del amor entre Afra Saraaolu y Mert Demir. Sí, es real. Y tenemos una entrevista que nos lo confirma. Prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles, análisis y por supuesto muchos chismes. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada palabra de esta entrevista, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento, las series turcas, las celebridades y por supuesto el amor. Así que si les gusta este tipo de contenido, únanse a la comunidad. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Afra Saraaolu, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con su actuación en series como Fazilet Bekler y Yalan, y Mert Demir, el reconocido cantante y compositor turco, han estado en el centro de la atención durante meses. Los rumores de una relación comenzaron a circular rápidamente, alimentados por fotos, vídeos y por supuesto, el instinto de los fans, que seamos sinceros, rara vez se equivoca. Desde que los primeros rumores comenzaron a susurrarse en los pasillos de Internet, la comunidad de fans se dividió entre la expectación y la cautela. ¿Era real? ¿Estarían realmente juntos Afra y Mert? La duda se alimentaba por la poca información que se filtraba. Cada like en Instagram, cada comentario en las redes sociales, cada foto compartida en lugares similares, era analizado con lupa. Los fans somos unos verdaderos detectives. Durante mucho tiempo, tanto Afra como Mert mantuvieron un silencio prudente. Evitaron confirmar o negar los rumores, lo que solo avivaba aún más la curiosidad del público. Era un juego de gato y ratón donde cada aparición juntos, cada like, cada comentario en redes sociales, era analizado al milímetro. Y bueno, la verdad es que nosotros, los fans, somos los mejores detectives. Cada vez que aparecían juntos en algún evento, se convertían en el centro de todas las miradas. La prensa y los paparazzi acechaban en busca de una imagen, una declaración, algo que confirmara lo que todos intuíamos. Pero como todo en la vida, el misterio llegó a su fin. La espera terminó y finalmente tenemos la confirmación. Y no es cualquier confirmación, sino una confirmación directa de Afra, en una entrevista que ha dado muchísimo de qué hablar. Una entrevista esperada por todos. En esta entrevista, Afra Saraaolu, con su naturalidad y encanto habituales, habló abiertamente sobre su relación con Mert Demir. Y no solo eso, sino que compartió detalles sobre cómo se conocieron, cómo surgió el amor y cómo se sienten en este momento de sus vidas. Una entrevista realmente jugosa. Llenísima de detalles que nos han hecho suspirar. Lo primero que me llamó la atención fue la sinceridad de Afra. Se notaba que estaba feliz, relajada y dispuesta a compartir este momento especial de su vida con el público. No se anduvo con rodeos y respondió a las preguntas de manera directa y honesta. Y eso, queridos amigos, es algo que siempre se agradece. En un mundo donde la privacidad a veces se protege con tanto celo, es refrescante ver a una celebridad abrir su corazón de esta manera. La honestidad de Afra es una de las cosas que más valoramos en ella, y esta entrevista lo confirma una vez más. Uno de los puntos clave que Afra compartió fue cómo se conocieron. Resulta que la chispa surgió gracias a la música, una verdadera historia de amor moderno. Mert, como sabemos, es un músico talentoso y Afra, por su parte, siempre ha sido una gran amante de la música. Parece que fue a través de amigos en común y, obviamente, con el talento de Mert, que la conexión se hizo inevitable. ¿Quién no se enamora de una buena melodía y una letra que te llega al alma? Parece que eso fue lo que le pasó a Afra. Afra habló sobre cómo la música de Mert la cautivó, y cómo la letra de sus canciones resonaba con ella. Y por supuesto también destacó la personalidad de Mert, su sentido del humor y su forma de ser. Contó cómo sus personalidades encajaban a la perfección, y cómo ambos se sentían a gusto el uno con el otro. Es realmente hermoso escuchar cómo una conexión basada en gustos, sentimientos y respeto mutuo puede generar un amor tan fuerte. Es la historia perfecta de cómo el arte, en este caso la música, puede unir dos almas gemelas.
¡Qué romántico! La forma en que Afra describió a Mert fue simplemente encantadora. Habló de su talento, su carisma y su capacidad para hacerla reír. Destacó la complicidad. De que existe entre ellos esa conexión especial que solo las parejas que se aman profundamente pueden tener. Es evidente que se admiran y se respetan mutuamente, y eso es la base de cualquier relación duradera. Otro aspecto importante que Afra abordó fue la reacción del público y de los medios. ¿Y saben qué? Ella demostró mucha madurez y sabiduría. Agradeció el apoyo de sus fans, que como siempre han estado pendientes de sus pasos y le han demostrado su cariño en cada momento. También hizo hincapié en que es consciente de que la vida de una figura pública conlleva ciertas responsabilidades y en que siempre tratará de ser fiel a sí misma. Unas palabras muy bonitas y que demuestran la gran persona que es Afra. Respecto a los medios, Afra dejó claro que respeta su trabajo, pero que también necesita su espacio y su privacidad. Algo completamente comprensible. Todos necesitamos un espacio personal, y mucho más cuando se trata de nuestra vida sentimental. Ella, de manera muy elegante, dejó claro que su relación es algo personal, y que si bien está dispuesta a compartir algunos detalles, también tiene derecho a proteger su intimidad. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con derecho a su vida privada. La madurez con la que Afra manejó esta situación es admirable. Demostró que a pesar de ser una figura pública, tiene claro lo que quiere y lo que necesita para ser feliz. Supo equilibrar su vida profesional con su vida personal, sin dejar que la presión mediática afectara su relación. Bravo por Afra. Lo que más me gustó de la entrevista fue la naturalidad con la que Afra habló de su relación. No hubo poses, ni poses fingidas, ni declaraciones grandilocuentes. Simplemente contó su historia de amor con la mayor naturalidad y autenticidad posible. Y eso es precisamente lo que la hizo tan especial y cercana a sus fans. Esa sencillez es una de las cosas que más nos gusta de Afra. Es una persona real, con sentimientos reales, y eso se transmite en cada palabra que dice. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta confirmación? En primer lugar, nos da la certeza de que la relación es real. Ya no hay dudas ni especulaciones. Afra y Mert están juntos y son felices. Eso por sí solo es motivo de alegría. En segundo lugar, esta confirmación abre la puerta a nuevas posibilidades. ¿Veremos a Afra y Mert juntos en eventos públicos? ¿Compartirán más momentos de su vida privada en redes sociales? ¿Colaborarán profesionalmente? ¿Quién sabe? El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que estaremos atentos a cada paso que den. La confirmación de la relación es una noticia que ha alegrado a todos los seguidores de la pareja. Saber que su amor es real y que ambos están felices es algo que nos llena de alegría. Es como si todos fuéramos parte de su historia y nos alegráramos de su felicidad. Además de la entrevista, también se han revelado detalles sobre cómo es su relación en el día a día. Al parecer, ambos son muy románticos y les gusta pasar tiempo juntos. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y se admiran mutuamente. Una relación de ensueño. Se dice que les encanta cocinar juntos, ir al cine y pasear por la ciudad. Una pareja de lo más normal. Y eso es precisamente lo que los hace aún más adorables. Imaginamos a Afra y Mert disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, como cualquier otra pareja. Ir al cine, cocinar juntos, pasear por la ciudad. Esas son las cosas que realmente importan, y que hacen que una relación sea especial. También hemos visto algunos detalles de su vida en redes sociales, donde comparten fotos juntos, se dedican mensajes bonitos y se muestran muy enamorados. Son una monada. Los fans, por supuesto, han enloquecido con estas publicaciones, y no paran de comentar y desearles lo mejor. Las redes sociales han explotado con sus fotos. Esos pequeños detalles en redes sociales nos permiten conocer un poco más sobre su relación. Verlos juntos, compartir momentos de su vida, es algo que nos encanta a todos. Es como si nos permitieran ser parte de su mundo, y eso nos hace sentir más cercanos a ellos. Y por si fuera poco, en la entrevista, Afra también habló sobre el futuro. No dio detalles concretos, pero sí dejó entrever que tienen planes de futuro juntos. Eso, por supuesto, ha encendido aún más la chispa de la ilusión en los fans. ¿Nos esperan sorpresas en el horizonte? ¿Habrá boda? ¿Familia? El tiempo lo dirá.
Pero lo que sí es seguro es que seguiremos muy de cerca la evolución de esta relación. La idea de un futuro juntos emociona a todos los seguidores de la pareja. ¿Qué nos deparará el destino? ¿Veremos a Afra y Mert caminar hacia el altar? ¿O quizás formando una familia? Solo el tiempo lo dirá, pero la idea de un futuro juntos es algo que nos llena de esperanza y alegría. En definitiva, la entrevista de Afra Saraolu es una gran noticia para todos los que seguimos su carrera y su vida personal. Nos confirma que su amor con Mert Tedemir es real, y nos permite conocer un poco más sobre cómo es su relación. Es una historia de amor moderna, basada en la música, el respeto y la admiración mutua. Y sobre todo, es una historia de amor contada con honestidad y naturalidad. Un ejemplo de amor que nos inspira a todos. Esta noticia es una inyección de alegría para todos los fans de Afra y Mert. Es una confirmación de que el amor verdadero existe, y que es posible encontrar la felicidad. Es una historia que nos recuerda la importancia de vivir el presente, de disfrutar de cada momento, y de ser fieles a nosotros mismos. Una historia que nos ha robado el corazón. Hemos llegado al final del vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos recorrido cada detalle de esta explosiva entrevista, analizando las palabras de Afra y tratando de descifrar el mensaje detrás de cada una de ellas. Hemos especulado, soñado y sobre todo, nos hemos alegrado por la felicidad de Afra y Mert. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si fue así, déjenme saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Afra y Mert? ¿Les gusta la pareja? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. No duden en compartir sus pensamientos. Me encanta leer lo que piensan, sus teorías y sus expectativas. Los comentarios son una parte fundamental de este canal. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle un like a este vídeo si les gustó, y compártanlo con sus amigos y familiares. Así, más gente podrá enterarse de esta noticia y formar parte de la comunidad. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.